seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un itinerario para ustedes, queridos estudiantes que están preparándose para la catequesis de confirmación. Es importante, digamos, tener un primer encuentro con Jesús. Y ese primer encuentro la iglesia lo llama querigma. ¿Pero en qué consiste el querigma? El querigma significa el primer anuncio. Y según la iglesia y según lo que nos plantea el catecismo de confirmación, ustedes van a trabajar, corresponde a las siguientes etapas. Primero, el amor de Dios, Dios misericordioso. En segundo, el pecado, es decir, nuestros elementos, nuestros límites, el decirle no a Dios o el decirle no al prójimo. Jesús como nuestro camino de salvación y también nuestro proceso de fe y conversión. Ese sería el primer punto que tendremos que trabajar. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Queridos estudiantes, en primer lugar comencemos con Dios es amor. Eso nos lo dice en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, también el versículo 16 de la primera de Juan. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios es la plenitud del amor. Hay diferentes tipos de amor. Está el amor eros, el amor erótico, está el amor filial, está el amor ágape. Pero el amor ágape es el amor de Dios, es decir, el amor de la entrega total. El amor de la misericordia, es el amor por el mísero que nace del corazón. Recordemos, cardiología tiene esa raíz precisamente que es del corazón. Misericordia, un amor que nace del corazón. Obviamente que el amor de Dios pues es grandísimo. Nos dice en Isaías 54:10, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Y es importante descubrir cómo Dios es un enamorado de nosotros, cómo Dios es lo máximo para nosotros. Y Dios se nos revela, se nos muestra, por ejemplo, 5 puntos, la creación. En la creación vemos nosotros el macrocosmos y también vemos el microcosmos. Y en ese macrocosmos vemos obras maravillosas, por ejemplo, las órbitas de los planetas. Y nosotros vemos, por ejemplo, en elementos de la naturaleza como la fotosíntesis, como una planta por medio de sus hojas nos bota el oxígeno y nosotros recibimos el oxígeno y botamos el gas carbónico. Bueno, y en infinidad de elementos donde podemos ver, contemplar los paisajes, las aves. El mismo Jesús miró el reino de los cielos en la naturaleza. Decía, miren el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. O el reino de los cielos como una semilla, un grano de mostaza, que es el más pequeño y que crece. Así debe ser el amor de nosotros, debe crecer. Pero también se manifiesta en la familia, donde papá, mamá y entre los hijos debe haber unas relaciones de amor. Y el amor de Dios definitivamente se manifiesta, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. Dios nos ha dado una revelación, Dios nos ha hablado. Pero eso que se habló Dios, esa revelación que nos habló por medio de profetas y por medio de muchos hombres santos, se ha puesto por escrito y se llama Sagrada Escritura. La nuestra la llamamos Biblia, es Sagrada Escritura, y ahí Dios nos ha revelado como una carta de amor. Dice un salmo,
Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre, toda la tierra. Salmo número 8. Pero nuestro seráfico Padre Francisco también nos habla con el cántico de las criaturas. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? El Papa Francisco nos dice en el mensaje a los jóvenes, nos dice 3 palabras: vayan sin miedo para servir. Estamos invitados, queridos jóvenes, a transformar nuestra vida, que nuestro hogar se mejore en el amor, que nuestro colegio tenga relaciones fraternas y tercero, que en todas circunstancias donde nos movemos, en el entorno, en la calle donde estemos, seamos personas amables, cordiales. Y queda como tarea la siguiente, un compromiso, dice el siguiente: es importante leer la historia del hijo pródigo, Lucas 15, versículos del 11 al 31, Lucas 15, versículos del 11 al 31, y ponernos en el lugar del hijo pródigo y sentir ese amor del papá misericordioso, ese papá que se tira y abraza al hijo a pesar del pecado, a pesar del elemento que ese hijo tenía. Pero tú eres importante, joven, tú eres importante y Dios te ama. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te supe amar. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. Por desgracia, aunque Dios es amor, tenemos un segundo punto que tenemos que meditar: es la realidad del pecado. Porque ciertamente Dios es amor, pero resulta que nosotros, por decir así, le fallamos a Dios y le fallamos al prójimo. Cuando nosotros miramos una cruz, la cruz tiene 2 sellos, uno vertical y uno horizontal. A veces le fallamos a Dios o a veces le fallamos al prójimo. Es decir, a veces no, por ejemplo, yo por qué voy a ir a misa, eso no me importa. Yo para qué voy a dedicar un ratico en la oración de la mañana, de la tarde, mejor más ahí me hago pereza, o me veo mi programa de televisión, o me veo este WhatsApp lo que está más bonito, o este juego está muy bien. Es decir, hay cosas que nos apartan de Dios. Bueno, pero también puede ser nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro principal prójimo? Nuestra familia. Ay, papá, ¿por qué tan cansón? Ay, ese hermano, ¿por qué no me deja mi programa? Y las peleas que nosotros tenemos, eso es un pecado que nos afecta a las relaciones humanas. Inclusive en el colegio, cuando estamos de mal genio, cuando respondemos mal, nosotros creemos que nosotros somos los únicos, pero al hacer eso, los otros se sienten mal. Tocamos la fibra de los otros y los hacemos sentir mal. Y eso es algo que tenemos que pensarlo muy bien. Hay una pregunta que nos dice acá: ¿en qué consiste el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado? Pensemos nosotros, por ejemplo, verbo y gracia, por ejemplo. Si nosotros miramos el planeta Tierra, la naturaleza, las montañas, los ríos, los mares, pues hace mucho tiempo eran hermosos. Uno podía pescar, sacar del río, pues, digamos, unos productos muy hermosos, esos pececitos, y podíamos disfrutar, bañarnos, tomar de esa agua. Actualmente, si nosotros vamos a las desembocaduras de los ríos, si nosotros vemos, nuestro planeta está herido. Y está herido, ¿por qué? Porque nosotros los hombres lo hemos dañado. Es decir, eso es también un pecado. Es decir, el mal que nosotros hacemos. El mal que nosotros hacemos, a Dios no le podemos hacer mal, pero no le dedicamos tiempo. A nuestra familia le podemos hacer mal a la naturaleza, o incluso a nuestros compañeros, o nosotros mismos,
Un muchacho dice, uy, no, yo me inyecto, uy, yo fumo tal cosa, pero resulta que se hace mal a sí mismo, el organismo se va matando poco a poco, se genera, depende de un vicio, depende del licor, depende de las drogas, etcétera, etcétera. Nos podemos hacer también mal a nosotros mismos. Todas esas realidades se llaman pecado. Nos dice San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué significa eso? Dios nos ofrece la salvación, Dios es misericordioso, pero si nosotros no queremos aceptar la salvación, si tú optas por tirarte tu vida, al final de nuestra vida Dios nos dirá, ¿qué hiciste con tu vida? Y esa es una pregunta muy importante, ¿qué hiciste con tu vida? Cuando tú hayas terminado tu vida, cuando digan el finadito, ya no es, él está en el féretro, ¿qué hizo ese hombre con su vida? ¿Dejó el mundo en mejores condiciones o perdió su vida? Nos dice Romanos capítulo 5 versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa? Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando a que lleguemos a Él, esperando que nos convirtamos, esperando que caminemos hacia Él. Pero todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Podemos dejarnos guiar solamente por el placer, por el gusto, y todo es relativo. Y en un mundo relativo, el peligro es que perdamos nuestra vida. Porque con rencor me acechas y quieres morder mi mano. Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Jesús significa el hombre que nos salva, es decir, Dios que nos trae la salvación. También es el Emanuel, o sea, el Dios que está cercano a nosotros, Dios con nosotros. En la lengua original se dice Yeshua, Yeshua se dice. Pero lo importante es, sobre todo, cómo ese Dios se acerca por nosotros, cómo ese Dios se hace hombre, se encarna, se hace un niño que sufre, un niño que ciertamente, como todo niño, toma tetero y hace sus necesidades, camina, aprende a hablar, se hace niño. Y esa realidad se hace niño, sobre todo en la realidad de un pesebre, que todo un Dios sea tan humilde y tan sencillo, nos da un ejemplo grande de amor. Pero nos enseña algo: si Dios se hace hombre, nosotros los hombres podemos llegar a Dios, porque Dios se ha bajado a nosotros. Y es muy fascinante descubrir lo siguiente. Escuchemos la palabra de Dios en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús, que es capaz de morir porque nosotros vivamos ese mandamiento del amor, porque nosotros nos perdonemos, porque nosotros construyamos un mundo mejor. Dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último, se haga el servidor. ¿Y qué hace Jesús? Siendo Dios, le lava los pies a sus discípulos como un esclavo. En la época, los que lavaban los pies eran los esclavos. Imaginémonos a Jesús lavando los pies a sus discípulos. Es un signo grande de abajamiento y de humildad. Por algo, el hermano Francisco acogió esa humildad y quiso también hacer ese signo de lavar los pies. Y no solamente, Francisco dijo que mis hermanos sean menores, hermanos menores, así se llaman los frailes, hermanos menores. Y fraile significa hermano. Entonces nos llama a nosotros que seamos humildes. O sea, es un rasgo importante para todos los estudiantes del Colegio San Francisco, que somos franciscanos, nuestra humildad. Y volviendo a Jesús, podemos nosotros descubrir lo siguiente: Jesús, al dar su vida, nos recuerda algo importante. Antiguamente,
Las ofrendas que hacían a Dios eran animales. Por ejemplo, cogían un cordero y lo sacrificaban y se lo ofrecían a Dios. ¿Qué hace Él? Él ofrece su vida, es decir, Él es el Cordero de Dios. Hasta que Él entrega su vida, que es la prueba máxima del amor, cuando Él ya da su vida. Recordamos las llagas del cirio pascual, la de la cabecita, la de las manos, las pies, pero sobre todo la del corazón. Cuando Él ya ha muerto, esa llaga significa: ya he dado la vida, ya te he amado. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. La fe y la conversión. No todo está perdido. Si ciertamente Dios es amor, si nosotros hemos pecado, podemos decir que no todo está perdido. Es un camino de fe y conversión. ¿En qué sentido es un camino de fe y conversión? Es un camino en el cual nosotros podemos, sobre todo, cambiar de vida. Es decir, nosotros podemos pensar: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acoger la salvación que nos trae Jesús? Escuchemos el siguiente texto del Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 11. Entró en Jericó y andaba por la ciudad Jesús. Y había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Quería ver a Jesús para conocerlo, mas no podía a causa de la gente, porque era pequeño en estatura. Se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando los ojos le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Bajó enseguida y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha alojado en casa de un pecador. Mas Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy entró la salvación en esta casa, por cuanto también eres hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Es importante que nosotros comprendamos lo siguiente: Dios nos da una mano, depende de nosotros. Si nosotros acogemos la salvación, acogemos la propuesta, entonces comencemos a trabajar, comencemos a construir un mundo mejor desde el colegio, territorios de paz, donde en el salón no podamos apodos, donde no le escondamos los útiles a los otros, donde no le hagamos, digamos, el mal a los otros, el bullying a los otros. Construyamos un mundo donde todos vivamos como hermanos. Podemos comenzar aquí, podemos trabajar, hacer labores de reciclable, podemos comenzar a transformar el mundo desde un lado positivo. Y podemos llegar a abrazar a nuestras mamás y decir: mamita, te quiero. Quizás tú no puedas tener tu mamá dentro de un tiempo, y quizás tu mamá muera y tú no le hayas dado un abrazo. Hagámoslo en vida mostremos el amor. Seamos constructores de paz y bien con nuestro amor. La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Verás que limpia y hermosa estará nuestra ermita de San Damián.
iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios no la ermita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar.